Hola, ¿cómo están? Hoy es jueves, jueves eucarístico, jueves de ir a los pies del Maestro, por eso es la invitación nuevamente para que vayamos. Va a estar muy bonito, va a estar Margarita Elena, Diego Pavón, son jóvenes que están evangelizando a través de la música. Por eso es el momento de ir a agradecerle al Señor. Y el tema de hoy es la de los 10 leprosos. El tema es ser agradecido. Por eso hay que ir y darle gracias a Dios por tantas y tantas bendiciones. Y lo vamos a meditar ahorita en la palabra en Lucas 17:11. Y en contexto, pues vamos a ver cómo el Señor, siguiendo su misión y llevando el Evangelio a todos los lugares, se encuentra con esta situación. Y hay una gran enseñanza y lo vamos a meditar enseguida. Dice en el versículo 11, en Lucas 17, dice: de camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Confines, o sea, entre los límites. Ahora vamos a entender que Samaria y Galilea pues eran lugares, ciudades, hablando de una manera sencilla, de los que vivían en ese lugar pues no se podían ver. O sea, había mucha discrepancia y esto venía del pasado. Había mucha división. Dice, al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Vamos a ver entonces que entre estos 10 leprosos pues había gente de Samaria y gente de Galilea. Aquí habla el sexo masculino, pero hablando pues también ha de haber habido mujeres. Aquí vamos a ver claramente cómo el Señor a través de su palabra nos menciona a un grupo de personas que tenían una enfermedad que en esos tiempos eran personas que eran marginadas. ¿Por qué? Porque su enfermedad de alguna manera era una enfermedad que temían, a lo que ellos temían los pudiera contagiar. Y bíblicamente pues la lepra viene siendo para nosotros como el pecado. Y no dice específicamente si todos tenían el mismo nivel de lepra. Como nos habla a nosotros, no todos tenemos el mismo nivel de pecados. Y no puedes decir tú, pues yo realmente soy una persona buena, o sea, en mí, ¿qué puede haber? O sea, no le hago mal a nadie, yo trabajo, yo atiendo a mi familia, o sea, todo, pues sí, pero en ti no hay malos pensamientos, no hay omisiones, y omisión quiere decir que no haces por ayudar, por servir a tu prójimo, al más necesitado, no das de lo que tienes. Eso es una omisión, un mal pensamiento, desear a la mujer ajena o desear la troca, por ejemplo, del compañero que acaba de sacar una troca nueva y que tú dices, híjole, cómo quisiera yo tener esa troca. O sea, no hay lepra pequeña. O sea, todos somos pecadores sin excepción, porque todos en nosotros está eso que se llama el pecado original. Y lo que nos hace caer en esa tentación, y más cuando estamos alejados de Dios, más cuando no tenemos ese alimento de su palabra, ese alimento de la oración, ese alimento que nos da esa paz. Y yo misma, yo caigo fácilmente en tentación, me enojo fácil, ahora, o sea, por la nada, yo misma me desconozco y lo reconozco, y eso es bueno. Y eso lo sabían los leprosos, eso lo sabían, que no eran ellos aceptados. Por eso se unían. ¿Y qué cosas? Se unían en el dolor, en el rechazo, en el repudio. Y eso solemos hacer también muchos de nosotros. Nos unimos cuando hay alguna desgracia o alguna situación difícil. Nos unimos. Y eso es lo que ellos hacían. Pero tomaron una decisión. Y esa es a la que estamos llamados todos. Dice, y al entrar en el pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban, Jesús, Maestro,
ten compasión de nosotros. Jesús les dijo, ¿por qué le decían Jesús Maestro? Lo reconocían, sabían de Él, habían escuchado de Él. Y ese era un momento importante porque iba a pasar por el lugar donde ellos estaban, de camino. Jesús iba de camino a Jerusalén. Ya hemos dicho que Jerusalén viene representando la iglesia. Él iba camino a la iglesia. Y se le acercan y le gritan, Maestro. ¿Por qué le gritan? Porque no se podían acercar. Y en un momento de desesperación que tú tienes un problema o alguna situación muy, muy difícil, en ese momento hay que gritarle y decirle, Señor, yo sé que te fallo, yo sé que a veces te busco nada más cuando te necesito, pero ten compasión de mí. Y eso es lo que hicieron los leprosos. Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Fíjense, esas palabras son claves por la realidad que estamos viviendo. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Los sacerdotes hemos sido nosotros como laicos muy, de alguna manera cargamos con esa conciencia, y es importante que lo sepamos, tener conciencia de que no estamos orando por nuestros sacerdotes, porque han sido muy pasados por la lupa, muy criticados, muy juzgados, porque no tenemos lo que nosotros necesitamos, como si nosotros necesitáramos porque somos lo mejor. Pero no hemos orado por ellos. Ellos tampoco están recibiendo de nosotros lo que ellos necesitan, y nosotros no estamos recibiendo de ellos lo que nosotros necesitamos. Pero aquí hay un llamado de Jesús, que vayamos ante ellos, que nos acerquemos a ellos, que los busquemos. Hay quienes tenemos más esa facilidad de acercarnos, hay quienes no, hay mucho respeto o hay mucho miedo a ofenderlos, o a lo mejor hasta los ofendemos de más a quienes se atreven a acercarse. Pero ese es un llamado que Jesús nos está haciendo, acercarnos a ellos. Ellos necesitan de ti, ellos necesitan de mí. Para poder sacar adelante nuestra iglesia es importante que haya un acercamiento de ambas partes, para que ellos puedan reconocer también la necesidad que hay del pueblo de Israel, que eres tú y que soy yo, que necesitamos que ellos salgan hacia fuera del pueblo, que no estén nada más encerrados, que necesitamos que nos escuchen, que no sea todo tan cuadrado, que no sea todo como los enseñaron o los educaron en sus seminarios, y que no se den cuenta que acá afuera estamos en la lucha y que estamos todos derrotados y todos confundidos y todos tristes por esa gran necesidad de tener un guía espiritual. Tampoco es para que nos hagamos las víctimas, porque nosotros sabemos cuál es la solución, y la solución es lo que hizo este leproso, porque aquí lo dice. Mientras iban quedando sanos, Jesús ya sabía que los iba a quedar sanos, pero les pidió que hicieran algo. Les dio una encomienda, que se fueran de camino. Jerusalén no estaba tan cerquitas, imagínense con el dolor que ellos estaban viviendo en carne propia y la pestilencia de muchos de ellos, porque olían mal, porque se les cae a pedazos la piel cuando están pasando por este proceso de lepra. O sea, tener que estarse aguantando unos a otros y gritando, soy inmundo en el camino, y que la gente sepa quiénes son. O sea, es denigrante. Ser rechazados, ser marginados, es denigrante. Y aún así, con todo eso, ellos siguieron, caminaron hacia Jerusalén. 150 kilómetros era lo que había en el camino. Pero en el camino, como lo dice aquí, fueron sanados. Pero solo uno regresó. Solo uno, y aquí lo dice. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz. Alábalo, alábalo,
Ve a los pies del Maestro y dale gracias a Dios porque tienes vida, porque te puedes mover. Alábalo de todo corazón y vas a experimentar y vas a sentir esa paz y ese amor del Señor y ese abrazo que todos necesitamos en este momento. Alábalo. Y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Hay que saber ser agradecidos. Gracias, Señor. Gracias por todo, por lo bueno y por lo malo, gracias. Confío en ti, Señor, que todo esto va a pasar. Y que no es lepra precisamente, ahorita estamos con lo del coronavirus. Pero que tú estás con nosotros. Que tú nos amas y nos esperas con los brazos abiertos. Porque quieres que seamos como ese uno que regresó a ti para alabarte, para bendecirte y para glorificarte.